La hacienda Smith zumbaba con su habitual aire de importancia. Columnas blancas enmarcan la fachada de la mansión, y los coches de lujo iban y venían como un reloj. En medio de este esplendor, Happiness llegó silenciosamente por la puerta trasera, aferrando su pequeño bolso descolorido. Llevaba ropa sencilla y zapatos que habían visto días mejores. Sus ojos, aunque tranquilos, llevaban algo más, algo cansado pero resistente. Victoria Smith, de pie en el balcón del piso de arriba con su té de la mañana, la vio inmediatamente. «Esa debe ser la nueva criada de la agencia», murmuró, entrecerrando los ojos. «Se ve demasiado delicada para el trabajo duro». Abajo, la criada principal dirigió a Happiness con poco interés, entregándole un uniforme y una llave de la habitación. «Aquí no toleramos errores», dijo secamente. «Quédate en tu habitación cuando no estés trabajando. Nada de charlas, nada de fisgonear dentro de la mansión». Joshua Smith, el hijo de Victoria y heredero del conglomerado Smith, apenas se percató de su llegada. Su mente estaba absorta en informes financieros y reuniones de accionistas. Pero Victoria se daba cuenta de todo. Esa noche, durante la cena, mencionó a la nueva chica casualmente. «Deberías considerar seriamente reducir el personal», Joshua, dijo, cortando su asado. «Hay una chica nueva, de aspecto frágil, de alguna zona rural. No me fío de su tipo cerca de nuestras cosas». Joshua se encogió de hombros con desinterés. «Si hace su trabajo, no me importa de dónde venga», respondió. Pero los ojos de Victoria se demoraron demasiado en su hijo, sus labios se curvaron ligeramente con desdén. «Ese es el problema», murmuró. «Nunca te importa hasta que algo es robado o roto». En los aposentos de los sirvientes, Happiness desempacó en silencio, sus dedos rozando una fotografía desgastada que guardaba escondida en el fondo de su bolso. Exhaló profundamente. Este trabajo no era solo supervivencia, era un comienzo, un lugar para empezar de nuevo, aunque todavía no supiera de que estaba empezando de nuevo. Era un jueves por la mañana cuando Joshua pasó por el pasillo hacia su estudio, distraído por una llamada de la junta. La casa estaba tranquila, solo el suave sonido de un zumbido flotaba desde el corredor cerca de la cocina. Sin pensarlo, siguió la melodía, una sencilla melodía que tocó una fibra sensible en lo más profundo de su ser. Rodeando la esquina, se detuvo. Allí estaba ella, Happiness, estirando el brazo para limpiar el cristal de una araña con una mano firme. Su zumbido cesó abruptamente cuando lo notó. «Lo siento, señor», dijo, apartándose rápidamente, con los ojos bajos. Joshua parpadeó, sorprendido no solo por su voz, sino por la suave curva de su sonrisa. No solo era familiar, era inquietantemente cálida, de una manera que no había visto en años. «Continúa», murmuró, casi con torpeza, y luego se volvió para irse, pero no sin mirar hacia atrás una vez más. ¿Esa sonrisa? Más tarde esa noche, mientras revisaba contratos en su estudio, Joshua se encontró distraído. Miró el documento que tenía delante, pero las palabras escritas se borraron unas con otras. Se frotó las sienes, intentando concentrarse, pero la cara de la chica seguía apareciendo, tranquila, reservada, silenciosamente hermosa de una manera que tiraba de un recuerdo que no podía atrapar del todo. Se reclinó en su silla de cuero, exhalando profundamente. «¿Por qué te sientes tan familiar?», susurró en voz alta, sin esperar respuesta. Abajo, Happiness trabajaba en silencio, limpiando los marcos antiguos del pasillo. Al pasar por el espejo del comedor, se detuvo y miró su reflejo, luego forzó una sonrisa débil. «No mires demasiado tiempo», se murmuró a sí misma. «Pensarán que estás soñando». Lo que ninguno de los dos sabía era que esta sonrisa fugaz, estas miradas persistentes, no eran coincidencias, eran fragmentos de un vínculo roto hace mucho tiempo por el tiempo, que ahora, sin saberlo, se abrían camino de regreso. Fue una mañana normal, de esas en las que el silencio reinaba en la casa. Happiness se movía con gracia por los pasillos, desempolvando los muebles con facilidad. Su uniforme le sentaba perfectamente, pero esta vez, al agacharse para arreglar el jarrón de flores cerca de la escalera principal, un delicado brillo plateado se deslizó por debajo de su cuello. El collar, fino, antiguo, con un pequeño dije de luna creciente, descansó brevemente sobre su pecho. Joshua, que pasaba con su teléfono en la mano, se congeló a mitad de paso, sus ojos se fijaron en el dije, y el tiempo pareció detenerse.
No habló, no parpadeó, simplemente miró. Cuando ella se incorporó y lo guardó rápidamente debajo de la tela, el corazón de Joshua latía con fuerza en su pecho. No, no puede ser. El collar parecía idéntico, no, era idéntico al que le había regalado a Joy, su mejor amiga de la infancia, antes de que supuestamente muriera. Pero eso fue hace décadas, y ese collar estaba enterrado con ella. Esa noche, no podía dejar de pasearse por su habitación. El mismo collar. Lo conocía por la abolladura en el lateral del dije, una abolladura que él había hecho accidentalmente con una piedra cuando jugaban cerca del río. ¿Cómo demonios lo consiguió?, susurró. Esa noche, durante la cena, Joshua apenas tocó la comida. Su madre se dio cuenta. «Te ves mal», comentó Victoria con frialdad. «Demasiado pensamiento, supongo». Él solo la miró, luego apartó la vista. Necesitaba saber más sobre la chica, sobre su pasado, sobre por qué llevaba un collar que se suponía que estaba a 2 metros bajo tierra. Mientras tanto, en la tranquilidad de los aposentos de la criada, Happiness desenganchó la cadena y la miró como lo había hecho durante años. «¿Por qué siento que esto significa algo más de lo que recuerdo?», se susurró a sí misma. Había huecos en sus recuerdos de la infancia, no podía recordar lugares de los que no estaba segura de haber estado realmente. Todo lo que sabía era que su madre dijo que el collar era su única herencia real. Pero esta noche, por primera vez, incluso ella comenzó a cuestionarse por qué. Joshua esperó a que la casa se instalara en su habitual quietud nocturna antes de deslizarse en la habitación cerrada con llave que una vez perteneció a su difunto abuelo, ahora convertida en un archivo privado. Alcanzó un armario alto y bajó un cuaderno negro polvoriento encuadernado en cuero. Las esquinas estaban desgastadas, las páginas amarillentas con el tiempo. Se sentó en el escritorio y lo abrió con cuidado. Adentro había dibujos, pétalos secos, incluso rollos infantiles firmados con un nombre que no había pronunciado en voz alta en años, Joy. Su mano temblaba mientras pasaba a una página en particular, una que lo había perseguido desde que tenía 12 años, un boceto tosco de un collar, ese mismo dije de luna creciente. Trazó el contorno con el dedo. «Te enterré esto contigo», murmuró. «¿Por qué está aquí de nuevo?». La confusión ahora dio paso a la sospecha, y algo más profundo, un miedo que no quería nombrar. Cerró el libro lentamente, mirando fijamente la pared. Todo sobre Happiness, su rostro, sus gestos, incluso la quietud de su mirada, comenzaba a sentirse demasiado cercano. ¿Era una coincidencia, o una cruel broma del destino? O peor aún, ¿alguien intentaba manipularlo? Victoria siempre había odiado el sentimentalismo, y Harold era el tipo de hombre que podía borrar una aldea si protegía el nombre de la familia. Joshua se recostó en su silla y susurró, «La perdí, o alguien se la llevó». El recuerdo del funeral de Joy resurgió. Excepto que nunca vio su cuerpo, solo un ataúd cerrado, solo un pueblo lleno de susurros y despedidas apresuradas. Le apretó la mandíbula. «Necesito respuestas», murmuró. «Y las necesito ahora». Mientras tanto, Happiness estaba sentada junto a la ventana abierta en los aposentos de la criada, con los ojos puestos en las estrellas. Algo en el aire de la noche la atrajo, un nombre surgió en su mente, pero justo fuera de su alcance. Abrazó el collar con fuerza contra su pecho. Faltaba algo dentro de ella, una pieza con la que había aprendido a vivir, pero ahora volvía a doler. Victoria se paró junto a la gran escalera esa mañana, con los brazos cruzados, observando a Happiness pasar con una bandeja de sábanas dobladas. Su mirada era aguda, entrecerrada. «Agnès», llamando a la criada mayor que había estado a su lado durante más de una década. «¿Cuánto tiempo lleva aquí esa chica nueva?». Agnès se limpió las manos con el delantal y respondió, «Unas pocas semanas, señora». Es del tipo callado, se mantiene para sí misma. Los dedos de Victoria golpearon contra la barandilla. «Quiero que se vaya». Callada no significa inocente. No pertenece a esta casa. Agnès dudó. ¿Debería decir que la pillaron con algo? Victoria sonrió con frialdad. «Haz lo que sea necesario». Joshua no necesita otra distracción, su voz bajó, especialmente no del tipo de chica que siempre viene con una historia de llanto. Se volvió y se alejó, sus tacones haciendo clic como signos de puntuación en el silencio que siguió. Mientras tanto, Joshua estaba en su oficina,
mirando el contrato de una cadena de resorts de lujo que necesitaba su firma, pero su mente estaba en otra parte, el collar, la chica, las preguntas sin respuesta. Un golpe en la puerta lo sacó de su aturdimiento. Agnès entró, fingiendo incomodidad. Señor, lamento decirlo, pero hemos tenido un pequeño incidente. Uno del personal de cocina informó que Happiness podría haber tomado un anillo de la suite de invitados. Joshua levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de anillo? Agnès se mostró torpe. Solo una alianza de oro. Estaba en el tocador, y ahora falta. Pensamos que era mejor decírselo primero. Joshua frunció el ceño. ¿Y está segura de que no se extravió? Agnès presionó. No es la primera queja. Últimamente ha estado deambulando sin supervisión. Por un momento la miró, luego asintió lentamente. Bien. Prepara su archivo. Pero incluso cuando las palabras salieron de su boca, algo dentro de él se encogió como una campana de advertencia, suave pero constante. La idea de despedirla de repente se sintió mal, demasiado definitiva, demasiado prematura. Joshua se sentó detrás de su escritorio más tarde esa noche, la carta de despido abierta frente a él, sin firmar. Su bolígrafo flotaba justo encima del papel, congelado. La oficina estaba en silencio, iluminada solo por una sola lámpara que proyectaba largas sombras en el suelo. Leyó las palabras de nuevo, rescisión por incumplimiento de conducta. Se sentían fabricadas, delgadas, infundadas. Odiaba las suposiciones, pero ¿qué pasaría si esto era realmente obra suya? Aún así, la imagen de su rostro, del collar, de la incertidumbre en sus ojos, seguía atrayéndolo. Su mano cayó sobre el escritorio. No, susurró entre dientes. No hasta que hable con ella yo mismo. En ese momento, un suave golpe resonó en la habitación. Adelante, dijo, enderezándose. La puerta se abrió, y allí estaba ella, Happiness, con los ojos bajos respetuosamente, las manos juntas frente a ella. Me llamó, señor, dijo en voz baja. Joshua se puso de pie, pero no habló inmediatamente. En cambio, rodeó el escritorio y se paró a pocos metros de ella. ¿Dónde estaba esta tarde a las 3 de la tarde?, preguntó. Ella parpadeó. En la lavandería, señor. Estaba planchando la ropa de cama de los invitados. Puede preguntarle a Marta. Asintió lentamente, paseándose de nuevo, luego sus ojos cayeron, casi por instinto, al borde de su blusa donde el tenue brillo plateado volvió a asomar. ¿Puede hacer algo por mí?, preguntó. ¿Puede quitarse ese collar? Su mano lo cubrió inmediatamente de forma protectora. ¿Por qué, señor?, preguntó, confundida. La voz de Joshua era suave pero severa. Lo he visto antes, hace mucho tiempo. Déjame mirarlo. A regañadientes, se lo quitó y lo colocó en su palma. Su respiración se cortó. No era similar, era el mismo. La abolladura, el grabado en la parte posterior, J&J, verano eterno. Sus dedos temblaban ligeramente. La miró. ¿Dónde conseguiste esto?, preguntó, pero su voz sonó casi distante para sus propios oídos. Happiness lo miró, confundida y un poco asustada. Mi madre me lo dio. Dijo que pertenecía a alguien a quien amé antes de tener edad suficiente para recordar. Ese fue el momento en que todo en el mundo de Joshua se inclinó. El pecho de Joshua se sintió apretado mientras miraba el collar que descansaba en su palma. No fue una coincidencia, no podía serlo. Cada centímetro de él, desde el dije abollado hasta la cadena deshilachada, era idéntico al que había enterrado con Joy. Su voz, inestable y demasiado baja, preguntó de nuevo, Happiness, ¿estás segura de que tu madre te dio esto? Ella asintió, con el ceño fruncido por la preocupación. Sí, señor. Me dijo que lo encontró después de que nos mudamos de nuestro pueblo antiguo. Lo mantuvo escondido hasta que tuve unos 15 años. Su agarre en el collar se apretó. ¿Qué pueblo? Ella dudó. Creo que se llamaba Uki. Era demasiado joven. Nos fuimos con prisa. No recuerdo mucho. Joshua retrocedió, con los ojos muy abiertos. Ese era el nombre de su pueblo de la infancia. Su voz bajó a un susurro,
como si temiera que la verdad pudiera responder. ¿Viviste en Uki? Sí, señor, dijo con cautela. Mi madre me dijo que teníamos que irnos rápidamente porque algo sucedió, pero nunca dijo qué. Sus ojos buscaron su rostro, ahora inseguros de si estaba en problemas o siendo arrastrada a algo mucho más grande que su trabajo. El corazón de Joshua latía con fuerza contra sus costillas, sus manos temblaban mientras le devolvía el collar. Puedes irte, dijo abruptamente. Necesito tiempo. Happiness hizo una pequeña reverencia, confundida y conmocionada. Se volvió para irse, pero antes de llegar a la puerta, se detuvo y dijo, Señor, nunca he robado nada. No sé quién ha estado diciendo esas cosas, pero solo quiero trabajar, eso es todo. Su voz era suave, honesta. Luego salió de la habitación, dejando a Joshua en silencio, mirando la puerta vacía como si contuviera el pasado que creía muerto hace mucho tiempo. La chica que enterró puede que nunca haya sido enterrada. El sueño eludió a Joshua esa noche. Se sentó al borde de su cama en la oscuridad, el collar una vez más en su mano, aunque se lo había devuelto antes. Algo dentro de él no podía descansar, así que en silencio le había pedido a uno del personal que lo recuperara. Ahora yacía allí, una reliquia de una vida que ya no tenía sentido. Su mente era un campo minado de recuerdos, algunos agudos, otros débiles y borrosos. Recordaba risas cerca de las orillas del río, carreras descalzos a través de huertos de mangos y la cálida mano de una niña que siempre lo llamaba Yashi cuando nadie estaba cerca. Esa niña, Joy, había sido su amiga más cercana hasta el día en que se fue. Fiebre, dijeron. Enterrada rápidamente, pero nunca hubo una despedida, ninguna vista final, solo un ataúd cerrado y un mar de silencio. Ahora, la chica que trabajaba en su casa llevaba su collar y llevaba su sonrisa. Los pensamientos de Joshua se deslizaron hacia sueños inquietos. En la bruma del sueño, se paró debajo de un amplio árbol de mango, descalzo de nuevo, con una honda metida en la cintura. Joy se rió cerca, su vestido polvoriento, sus rodillas arañadas por escalar. Dijiste que nunca me olvidarías, se rió, lanzándole una piedra. Incluso si desaparezco. La alcanzó en el sueño, pero su rostro comenzó a borrarse. No te vayas, murmuró, pero ella solo sonrió y susurró, recuerda. Se despertó de golpe, empapado en sudor. El sol de la mañana apenas estaba saliendo, proyectando líneas doradas sobre el suelo de madera. Se incorporó lentamente, agarrando el collar como un salvavidas. Si eres ella, susurró, ¿por qué no me recuerdas? Abajo, Happiness ya estaba doblando la ropa en la lavandería, su rostro pálido por otra noche sin dormir. Ella también había soñado con risas, con mangos y agua y una voz que la llamaba Joy. No sabía por qué el sueño la había dejado llorando. Joshua llegó tarde al desayuno, todavía visiblemente conmocionado. Su padre, Harold Smith, ya estaba sentado a la larga mesa, leyendo la sección financiera del periódico. Te estás descuidando, dijo Harold sin levantar la vista. Tercera vez esta semana que llegas tarde. Joshua no respondió al principio. Se sirvió un poco de café negro y se sentó. Papá, dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual, ¿recuerdas a la niña de Uki? La que falleció cuando yo era pequeño. Harold bajó ligeramente el periódico, apretando la mandíbula. ¿Qué pasa con ella? Joshua dudó. ¿La viste alguna vez después del entierro? Harold dobló lentamente el periódico y lo colocó sobre la mesa. ¿Por qué estás desenterrando fantasmas?, preguntó con calma, pero había tensión bajo la superficie. Porque algo no tiene sentido, dijo Joshua, inclinándose. Creo que alguien me mintió. Harold miró a su hijo durante un largo momento, luego se reclinó. Escúchame atentamente, Joshua. Tienes una empresa que dirigir, una imagen que proteger y un futuro que no debería estar ligado a cuentos de hadas. Esa chica, como se llamara, se ha ido. Déjalo así. Los puños de Joshua se apretaron debajo de la mesa. Así que no niegas que algo está mal. La voz de Harold se volvió fría. El pasado está muerto. Eso no es un rompecabezas que resolver, es una puerta que debes mantener cerrada. ¿Entiendes? Se levantó y se fue sin esperar respuesta. Victoria apareció segundos después, dejando caer su taza de té con un suave tintineo.
Siempre has sido demasiado sentimental, dijo, no sin amabilidad. No es un rasgo que podamos permitirnos en esta familia. Joshua se quedó allí mucho después de que se hubieran ido, olvidando su apetito. Esa conversación no mató sus sospechas, las confirmó. Si el pasado estaba enterrado, alguien lo había enterrado con intención, y tal vez era hora de desenterrarlo. La decisión llegó a Joshua en la tranquilidad de su coche. Despidió a su chofer y tomó el volante él mismo. El camino a Uki era largo y sinuoso, y ahora desconocido. Las estructuras modernas habían reemplazado las casas de barro, pero el suelo rojo y las altas palmeras permanecían intactos. Cuando llegó, se estacionó junto a un edificio escolar descolorido y caminó lentamente por el corazón del pueblo. Las ancianas lo miraron con curiosidad, algunas con reconocimiento. «Eres el hijo del jefe Smith, ¿verdad?», preguntó una. Él asintió. «Solía jugar aquí. Busco recuerdos». La mujer sonrió débilmente. «¿Te refieres a Joy?». La respiración de Joshua se cortó. «Sí», dijo. «¿Sabes qué le pasó?». La mujer dudó. «Todo lo que nos dijeron fue que se enfermó, pero nadie vio su cuerpo. Sus padres se fueron antes del amanecer del día siguiente, desaparecieron». Se dirigió al pequeño cementerio detrás de la iglesia, donde los niños alguna vez jugaban al escondite. Buscó entre las lápidas torcidas hasta que la encontró, una pequeña lápida, medio hundida en la tierra, Yoyaichi, 1996 a 2003. Se agachó a su lado, limpiando las malas hierbas que crecían demasiado, pero algo estaba mal. La tierra parecía intacta, la tumba demasiado superficial. Se levantó lentamente, la inquietud se apretaba en su pecho. Detrás de él, se acercó un anciano cuidador. «Muchos de los niños enterrados entonces no se quedaron realmente», murmuró el hombre. «A veces las familias los trasladan». Joshua se volvió. «¿Recuerdas a esta?». El hombre miró el nombre, luego a Joshua. «A sus padres les pagaron para que se fueran, eso es todo lo que sé». El corazón de Joshua latía con fuerza mientras regresaba al coche. La tumba estaba vacía. La niña no estaba muerta, y eso significaba que la mujer que trabajaba en su casa no era una extraña, era un recuerdo robado, todavía vivo. Agnes siempre se había creído la segunda en la jerarquía de la casa, después de Victoria. En el momento en que llegó Happiness, algo cambió, y la irritó. La nueva criada no chismeaba, no se apresuraba a complacer a nadie, y de alguna manera aún se comportaba con una confianza tranquila. Eso inquietó a Agnes, y ahora tenía el oído de Victoria más que nunca. «Está escondiendo algo, señora», dijo Agnes una tarde mientras servía té a Victoria. «Debería haber visto cómo agarró ese collar el otro día, como si fuera oro». Victoria levantó la vista de su bordado. «Has mencionado a esa chica bastante últimamente, Agnes. ¿Qué es exactamente lo que intentas decir?». Agnes se inclinó, bajando la voz. «No me sorprendería que la hubieran traído aquí a propósito. Siempre está mirando como si conociera este lugar mejor de lo que debería». Los ojos de Victoria se entrecerraron. «Empieza a vigilarla más de cerca, y mantén tus hallazgos entre nosotras». Más tarde esa semana, Agnes le susurró al personal de la cocina que habían visto a Happiness parada demasiado cerca del estudio de Joshua. Dijo que estaba desempolvando, pero ese ni siquiera es su piso asignado. Se lo dijo a Marta. El rumor se extendió como la pólvora. Cuando cayó la noche, los susurros seguían a Happiness donde quiera que caminara. «Probablemente está intentando acercarse al jefe», murmuró un miembro del personal. «Siempre fingen ser tranquilas, y luego, boom, están embarazadas y en la habitación de invitados». Happiness escuchó fragmentos de estas conversaciones en el pasillo. Al principio, los ignoró, pero cuando la cocinera dejó de darle bandejas de repente o el jardinero comenzó a evitar su mirada, su corazón se hundió. Esa noche, sola en su habitación, miró al techo en la oscuridad. «¿Qué estoy haciendo aquí?», susurró. «¿Qué estoy intentando encontrar?». Pero la respuesta no estaba clara. Todo lo que sabía era que algo estaba mal, no solo a su alrededor, sino dentro de ella. El sol estaba alto al día siguiente cuando Happiness fue asignada para limpiar la biblioteca privada de Joshua, una habitación en la que pocas criadas entraban y menos aún se les permitía permanecer.
Se movía en silencio entre los estantes, desempolvando libros y limpiando el escritorio. Al alcanzar una pila de libros antiguos, uno se deslizó de la pila y cayó con un suave golpe. Al agacharse para recuperarlo, su mano rozó algo escondido debajo del cajón inferior, un pequeño sobrepolvoriento. La curiosidad tiró de sus dedos, y dudó, pero luego lo liberó. Adentro había una fotografía descolorida, dos niños, con los brazos alrededor del otro, sonriendo de oreja a oreja. Uno de ellos era inconfundiblemente un joven Joshua, el otro, su respiración se entrecortó. Era una versión más joven de sí misma, o alguien que se parecía mucho a ella, los mismos ojos, la misma sonrisa. Dejó caer el sobre. Happiness miró la foto, luego el nombre garabateado en el reverso, Joshua y Joy, verano en el mango. Se hundió en la silla de cuero detrás del escritorio, con el corazón latiéndole con fuerza. Su nombre no era Joy, ¿o sí? No recordaba mucho de antes de los 8 años. Su madre siempre decía que se mudaban mucho debido a las dificultades. ¿Por qué me parezco a ella?, susurró. Sus dedos temblaban mientras sostenía la foto a la luz. La chica llevaba un collar, su collar, el mismo que había usado toda su vida. Se apoyó la mano en el pecho. ¿Qué es esto? El sonido de pasos que se acercaban la devolvió a la realidad. Guardó el sobre en su delantal justo cuando la puerta crujió al abrirse. ¿Sigues aquí?, preguntó Agnes con recelo, entrecerrando los ojos. Acabo de terminar, dijo Happiness, forzando una sonrisa. Pero dentro, su mundo había comenzado a resquebrajarse, y algo enterrado hace mucho tiempo estaba surgiendo de debajo de la superficie. Esa noche, mucho después de que la mansión se hubiera calmado, Happiness se sentó con las piernas cruzadas al borde de su pequeña cama, mirando la fotografía de nuevo. La había sacado de debajo de su colchón donde la había escondido después de regresar de la biblioteca. No había duda, la niña era ella, no solo similar, no solo un parecido lejano, era su rostro, su sonrisa, su collar. Joy, susurró en voz alta, saboreando el nombre como una melodía olvidada. No sonaba extraño, no se sentía mal. De hecho, agitó algo en su pecho que no podía nombrar. Pensó en todas las veces que le había preguntado a su madre por qué no tenía fotos de la infancia. La mujer siempre cambiaba de tema, ofreciendo vagas excusas sobre inundaciones, pérdidas o incendios. Pero ahora tenía pruebas de que una parte de su pasado había sido ocultada. Se levantó y caminó hasta la pequeña tocador en la esquina de su habitación. Su reflejo la miró fijamente, tranquila pero conmocionada. ¿Quién eres realmente?, se preguntó. ¿Y por qué él tiene una foto tuya? Sus dedos trazaron su rostro en el espejo como si intentaran deshacer el tiempo. Luego abrió su armario y sacó una caja de zapatos desgastada metida detrás de sus zapatillas. Dentro estaban las únicas reliquias que tenía, un libro de cuentos roto, un peine roto y una cinta que siempre había asumido que era suya. Los miró durante un buen rato antes de susurrar, Josh. El nombre se sintió demasiado natural, demasiado correcto. En el recuerdo que despertó, un niño persiguiendo mariposas, risas resonando en la distancia, hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Se llevó la fotografía al pecho y lloró en silencio, no por dolor o miedo, sino por una extraña mezcla de dolor y reconocimiento. No sabía lo que había perdido, pero ahora sabía que alguna vez había significado todo. Una fuerte lluvia azotó la ciudad esa noche, los rayos rompieron el cielo mientras los truenos seguían en ondas profundas e inquietantes. La mansión perdió energía por primera vez en años. El pánico no se extendió por la casa, solo confusión. En la oscuridad, Joshua se movía por los pasillos con una linterna, buscando la sala de circuitos. Al llegar a la parte trasera de la casa, dobló la esquina y casi chocó con Happiness, que llevaba una vela y una linterna propia. Lo siento, señor, dijo suavemente. Su voz era firme, pero sus ojos parpadearon. Estaba revisando el ala de la lavandería. Joshua asintió y pasó de largo, pero después de unos pasos, se detuvo. Espera. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz inusualmente vacilante. Ella hizo una pausa, luego asintió suavemente. Sí, por supuesto. Terminaron en la cocina, la única habitación que olía a calor y parpadeaba con la luz de las velas del cajón de emergencia. La lluvia golpeaba las ventanas mientras se sentaban uno frente al otro, una pequeña mesa entre ellos. Vi la fotografía,
comenzó Joshua. Se cayó de los libros mayores la semana pasada. No sabía que todavía estaba aquí. Happiness miró sus manos. La encontré ayer, admitió. No fue mi intención, pero me reconocí. Su voz se quebró. No recuerdo mucho de antes de que nos mudáramos, pero algo me ha estado despertando últimamente. Joshua se inclinó hacia adelante. Tu nombre no siempre fue Happiness, ¿verdad? Ella parpadeó. No. Creo que era Joy. Mi madre nunca explicó. Ella dijo, olvidar hizo la vida más fácil. Sus labios temblaban. Pero cuando vi esa foto y el árbol, recordé al niño que me dio mangos y un collar. Lo miró ahora, con los ojos brillantes. ¿Eras tú, Yatsi? Era la primera vez que lo decía en voz alta. La garganta de Joshua se apretó. Sí, susurró, con la voz quebrada. Era yo. Victoria se puso de pie rígidamente junto a su ventana a la mañana siguiente, con los brazos cruzados, sus dedos clavándose en las mangas mientras veía a Happiness llevar una regadera por el jardín. Siempre había sido compuesta, regia, nunca una persona que entrara en pánico, pero esta mañana su té había quedado sin tocar. Cuando Harold entró en la habitación, ella no se volvió para enfrentarlo. Encontró algo, dijo simplemente. Harold suspiró, ya consciente. Dijiste que su familia se había ido para siempre, añadió, con la voz baja. Me dijiste que estaba hecho. Harold se paró a su lado. Les pagué bien para que desaparecieran. No tenían mucha opción. Era una niña. ¿Cuáles eran las probabilidades de que reapareciera en la casa de nuestro hijo? Victoria se volvió, con los ojos agudos. No solo está reapareciendo, Harold. Está recordando. Su respiración se cortó. ¿Entiendes lo que sucede si recuerda todo? Harold permaneció en silencio, luego puso su mano sobre su hombro. Entonces lo manejamos, dijo con firmeza, como siempre hemos manejado las cosas. Victoria retrocedió. No, no esta vez. Joshua ya está demasiado involucrado. No ha sido el mismo durante semanas. Ha cambiado. Ella caminó hacia el gran espejo del pasillo, mirando su reflejo como si intentara encontrar a la mujer que solía ser. Si él descubre lo que hicimos, lo que orquestamos, se quedó callada. La voz de Harold llegó desde detrás de ella. Hicimos lo que teníamos que hacer. Joy no era su futuro. Era una chica de pueblo sin nada. Le dimos una pizarra limpia. Los ojos de Victoria se llenaron de algo entre arrepentimiento y temor. Le dimos una ilusión, susurró. Y ahora la realidad está llamando. Necesitamos actuar, Harold. Silenciosamente, dijo él. Ella no puede quedarse aquí más tiempo. Pero incluso mientras decía las palabras, un nudo se retorcía en su estómago, una señal poco común de que quizás, por primera vez, tenía miedo de estar equivocada. 17 años atrás, en una casa de adobe con poca luz en el Reino Unido, una joven pareja se sentó frente a Harold Smith. Estaban tensos, la esposa sosteniendo la pequeña mano de su hija con fuerza, mientras el marido trataba de controlar su propia ira. ¿Quieres que desaparezcamos?, preguntó el hombre. Harold asintió. Recibirán suficiente para comenzar de nuevo, lejos de aquí. Pero la niña nunca debe regresar. Nunca debe contactar a Joshua de nuevo. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas. Son solo niños. Ni siquiera entienden lo que significa la amistad todavía. La voz de Harold era como acero. Esa es exactamente la razón por la que estoy aquí. Para asegurarme de que nunca tengan la oportunidad. Dejó caer un grueso sobre marrón sobre la mesa. Le dirán al pueblo que murió de una enfermedad. Me encargaré de los arreglos funerarios. El padre dudó. Necesitaremos tiempo para explicárselo a ella. La mandíbula de Harold se apretó. No tienen tiempo. Esta noche, se van. Si quieren protección, tomen el dinero. Años después, la madre se sentó sola en su pequeño apartamento de un dormitorio en una ciudad distante, mirando a su hija, ahora Happiness, servir comida en un restaurante local. Nunca le había contado la verdad. La culpa la envejeció más rápido que el tiempo mismo.
Ese collar, el collar de Joy, era lo único que le quedaba de aquellos días robados. Cuando finalmente se lo devolvió a su hija, dijo, vino de alguien que alguna vez se preocupó por ti. Pero el peso de la mentira nunca abandonó su pecho. Lo siento, susurraba a menudo cuando Happiness no estaba escuchando. No quería perderte. No tuve otra opción. En el presente, Happiness se movió inquieta en su sueño, su cuerpo inquieto bajo sábanas enredadas. Los recuerdos brillaban detrás de sus párpados, caminos embarrados, árboles de mango, un niño con hoyuelos. Por primera vez, se despertó jadeando, el nombre Joy escapando de sus labios como un fantasma finalmente autorizado a hablar. Se sentó erguida, apretándose el pecho. Recuerdo algo, susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo recuerdo a él. Agnes se movió con determinación esa mañana, sus ojos afilados como cuchillas. Algo sobre la creciente confianza de Happiness la inquietaba, como cambiaba el tono de Joshua cada vez que la chica entraba en una habitación, como los demás comenzaban a ablandarse hacia ella a pesar de los rumores. Agnes no podía permitirlo. Esperó hasta el mediodía, luego se coló en la habitación de Happiness mientras todos se preparaban para una reunión de almuerzo tardía. Fue demasiado fácil. Abrió el cajón de madera junto a la cama y colocó una pequeña bolsa de terciopelo debajo de la ropa doblada dentro, un par de pendientes de la colección privada de Victoria, tomados del armario de la sala de estar antes. Al retroceder, enderezó la habitación con precisión como la había encontrado, sin dejar rastro. Más tarde, mientras Happiness preparaba té en la cocina, apareció Agnes, con la cara pintada de angustia. Los pendientes de la señora han desaparecido, dijo en voz alta. Los de oro. Estaban allí esta mañana. Las cabezas se volvieron. Los susurros siguieron. Y en minutos, se anunció una búsqueda en la casa. La voz de Victoria cortó el silencio mientras se paraba en el vestíbulo, con los brazos cruzados. Registren todas sus habitaciones, todos. Sus ojos se posaron en Happiness, sin parpadear. Joshua entró en la habitación, escuchando el alboroto. ¿Qué está pasando?, preguntó bruscamente. Madre, esto es innecesario, dijo Joshua. Victoria no parpadeó. Falta algo. Trataremos a todos de manera justa. El personal observó cómo el mayordomo y dos guardias revisaban las habitaciones una tras otra hasta que llegaron a la de Happiness. En el momento en que apareció la bolsa de terciopelo de su cajón, el aire cambió. Ahí, dijo Agnes, fingiendo jadear. Happiness se congeló. Eso no es mío, su voz temblaba de confusión. Nunca he visto esos. Pero nadie habló por ella. Todavía no, la mirada de Joshua pasó de los pendientes a su rostro. ¿Estás segura?, preguntó suavemente. Sí, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca tomaría nada. No sé cómo. Victoria interrumpió. Esto no es una corte, Joshua. No podemos mantener a alguien bajo sospecha en esta casa. Siguió el silencio. Joshua miró los pendientes, algo lo carcomía, algo no encajaba. Pero demostrarlo requeriría más que instinto. No dijo una palabra, y ese silencio penetró más profundamente que cualquier acusación. Llevaban a Happiness a la sala principal donde los demás miembros del personal se paraban en silencio a lo largo de las paredes, sus rostros una mezcla de juicio y lástima. Victoria se sentó erguida en el reposabrazos de su chaise longue, Harold cerca, con los brazos cruzados. Agnes estaba cerca de la puerta, sus ojos brillaban con falsa preocupación. Happiness estaba en el centro, sus manos temblando a los lados. Joshua se apoyó contra la chimenea, en silencio, observando. Victoria comenzó, esta casa ha funcionado durante años con confianza y lealtad. El robo socava ambas cosas. Los labios de Happiness se abrieron para defenderse, pero Victoria levantó una mano. No vamos a debatir el carácter. Actuaremos sobre los hechos. Los pendientes fueron encontrados en tu habitación. En ese momento, un destello de plata llamó la atención de Harold. El collar de Happiness se había deslizado hacia adelante de nuevo. Su rostro cambió visiblemente, su columna vertebral se endureció. ¿De dónde sacaste ese collar?, preguntó Harold, con voz baja pero firme. Todos se volvieron a mirar. Happiness lo cubrió instintivamente con la palma de su mano.
Es mío, susurró. Me lo regalaron cuando era joven. Joshua dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. ¿Lo reconoces, padre? Harold no respondió inmediatamente, luego fríamente, las cosas del pasado deben permanecer enterradas. La habitación quedó en silencio. La ceja de Victoria se frunció. Harold, presionó, pero él no la miró a los ojos. Joshua caminó hacia Happiness y tomó suavemente el collar en su mano. Hay una marca en la parte trasera, dijo. Dalo vuelta. Les mostró el grabado, tenue pero claro, High y High Forever Summer. La expresión de Harold se quebró. Agnes dio un paso atrás. El rostro de Victoria palideció. Ese collar, dijo Joshua, con voz tranquila pero firme, fue enterrado con una chica que amaba, o eso me dijeron. El labio de Happiness tembló. Creo que era esa chica, susurró. La casa estaba en silencio. Una historia largamente oculta acababa de resurgir, no con drama, sino con un peso innegable. Los invitados se habían ido. El personal se había retirado. Pero Joshua permaneció en su estudio esa noche, paseando por el mismo cuadrado de suelo pulido durante horas. Cuando escuchó pasos suaves, levantó la vista. Happiness estaba en la puerta, sus ojos rojos pero firmes. ¿Puedo hablar?, preguntó. Él asintió. Ella entró lentamente, sosteniendo la foto que había encontrado antes. La puso sobre el escritorio entre ellos. «Somos nosotros, ¿verdad?», preguntó. Joshua la levantó, los bordes desgastados, la tinta desvaneciéndose. «Sí», dijo. «Eras Joy. Eras mi mejor amiga. Te busqué después de que dijeron que te habías ido, pero no hubo despedida, no hubo verdad, solo silencio». Su voz se quebró. «¿Quién te dijo que tu nombre era Happiness?». «Mi madre», dijo ella, sentándose lentamente frente a él. «Después de que nos mudamos, dijo que necesitábamos nuevos nombres. Nunca entendí por qué, hasta ahora». Joshua se recostó, exhalando bruscamente. «Agnes te tendió una trampa», dijo. Lo vi en su cara hoy. Parecía demasiado satisfecha. Happiness asintió. «Me odia». Nunca supe por qué. El tono de Joshua se endureció. «Porque les recuerdas a todos algo que no pudieron controlar». Un silencio pasó entre ellos, pesado pero no amenazante. Luego se inclinó hacia adelante. «¿Quieres recordar todo?». Ella dudó. «No lo sé. Parte de mí tiene miedo de lo que encontraré». Él se acercó al escritorio, no para tocarla, sino para apoyar su palma cerca de la suya. «Entonces averiguémoslo juntos. Sin prisa, sin presión, pero sin más mentiras». Ella asintió, una lágrima cayendo por su mejilla. «Gracias, Yashi». Él sonrió débilmente, un nombre que no había escuchado en años, derritiendo el hielo alrededor de su corazón. En algún lugar entre ellos, el dolor del pasado ya no era agudo, se estaba suavizando silenciosamente, dando paso a algo más, el reconocimiento. Joshua regresó al estudio de su padre a la mañana siguiente, impulsado por una inquietud que no podía sacudirse. Los cajones del escritorio estaban todos cerrados con llave, pero conocía demasiado bien los hábitos de Harold. El tercer cajón hacia abajo tenía un pestillo oculto cerca del riel lateral. Lo hizo clic y recuperó una carpeta de archivos de cuero llena de documentos antiguos. La mayoría eran registros comerciales, pero un sobre sin marcar, amarillento por el tiempo, llamó su atención. Lo abrió suavemente. Dentro había una carta, escrita a mano, fechada 17 años antes. Cuando sus ojos escanearon el contenido, se congeló. Estaba dirigida a los padres de Joy. Su padre lo había escrito: «El acuerdo está en marcha. Pago completado. Esta niña nunca debe volver a entrar en nuestras vidas. No nos contacten. Que este sea el final». El pecho de Joshua se apretó. Así que había sido deliberado, planeado, pagado. Todo lo que sospechaba era cierto, y peor. Se quedó inmóvil durante un largo rato, la carta temblando ligeramente en su mano. Cada palabra confirmaba la traición. «Me la quitaron», susurró Joshua para sí mismo. «Ambos lo hicieron».
Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en su chaqueta. Esa noche, confrontó a Harold en el solarium donde estaba tomando brandy solo. Enterraste la verdad solo para limpiar tu versión de mi vida, dijo Joshua, lanzando la carta sobre la mesa de vidrio. Los ojos de Harold se entrecerraron, pero no dijo nada. No solo silenciaste la memoria de un niño, destrozaste algo real, continuó Joshua, elevando la voz. Harold finalmente habló. Eras un niño. Habrías tirado tu futuro a una chica sin nada. Joshua negó con la cabeza. Ella era todo. Y tú lo sabías. Victoria entró entonces, escuchando el alboroto. Su mirada cayó sobre la carta por primera vez en años. Parecía insegura. Joshua, comenzó, pero él se dio la vuelta. No quiero disculpas. Quiero espacio, y quiero la verdad de ahora en adelante. Nada menos. A la mañana siguiente, Happiness estaba en su pequeña habitación con su maleta abierta sobre la cama. El aire era pesado con una decisión ya tomada. Dobló su ropa lentamente, colocando la fotografía entre dos camisas. No había rabia, ni amargura, solo un dolor silencioso en su pecho. No había hablado con nadie desde la escena en la sala de dibujo. Los rumores no se habían detenido, y su presencia ahora se sentía como una herida abierta en la mansión. Mientras empacaba, miró su reflejo en el espejo una última vez. Joy, se susurró a sí misma. Tal vez es hora de dejar de esconderse. Se puso el collar alrededor del cuello y cerró la maleta. Justo cuando abrió la puerta para irse, Joshua estaba allí. ¿A dónde vas?, preguntó, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Ella evitó su mirada. Ya no pertenezco aquí. Creo que nunca se suponía que estuviera aquí en primer lugar. Joshua entró en la habitación, bloqueando la puerta detrás de él. Si crees eso, entonces que sea tu elección, no la de ellos. Ella lo miró ahora, sus ojos inseguros. No se trata solo de los rumores o las mentiras. Necesito entender quién soy realmente fuera de esta casa. Joshua asintió lentamente. Entonces no te vayas así. Quédate el tiempo suficiente para encontrar tus respuestas. No por mí, por ti misma. Happiness dudó. ¿Qué pasa si quedarme causa más daño? Su respuesta fue tranquila. Entonces lo enfrentaremos juntos. No más sombras, solo verdad. Sus ojos brillaron. Dejó la bolsa, pero no desempacó, todavía no completamente, solo lo suficiente para mostrar que no se alejaba, no hoy. Victoria esperó hasta que Joshua se fue a una reunión de negocios antes de llamar a Happiness al jardín de rosas. El sol de la mañana se filtraba entre las hojas, proyectando sombras sobre las características afiladas de Victoria mientras se paraba con una postura perfecta junto a un seto recortado. Happiness se acercó lentamente, insegura de qué esperar. ¿Me llamó, señora?, preguntó, manteniendo las manos apretadas con fuerza. Victoria no respondió inmediatamente. Se volvió, miró a la mujer más joven y dijo con una calma que le envió escalofríos por la espalda, nunca se suponía que estuvieras aquí. Happiness parpadeó, confundida. ¿Disculpe? Victoria se acercó. Eras parte de un capítulo olvidado, un libro cerrado. Tu reaparición ha traído inquietud a esta casa, a mi hijo, a todo lo que hemos protegido. Su voz no estaba enojada, pero estaba llena de un profundo control. Nunca vine aquí con un plan, respondió Happiness en voz baja. Ni siquiera sabía quién era hasta hace poco. Los labios de Victoria se contrajeron. Eso no importa. Lo que importa es lo que representas, una vida que trabajamos muy duro para borrar. Hubo una pausa, luego se suavizó un poco. ¿Le recuerdas a Joshua a alguien que perdió? Pero los hombres confunden el dolor con el apego, y pronto pasa. Happiness mantuvo su posición. O tal vez recuerden la verdad, dijo. La compostura de Victoria flaqueó por media respiración. La verdad rara vez es conveniente, respondió. Y si te preocupas por él, aunque sea un poco, te irás. Happiness retrocedió. Hice las maletas, pero me pidió que me quedara, no como criada, no como una niña perdida, solo para respirar y recordar. La mirada de Victoria se endureció. Si crees que quedarte te traerá paz, estás equivocada.
Esta casa no fue construida para consolar a los forasteros. Fue construida para mantenerlos fuera. Con eso, se fue, sus tacones haciendo clic contra el camino de piedra. Pero Happiness no se movió. Sus pies permanecieron arraigados, al igual que su determinación. Nadie la volvería a sacar, no hasta que supiera exactamente quién era. Cuando Joshua regresó esa noche, no fue a su estudio ni a su habitación. Caminó directamente a los cuartos de los sirvientes. El pasillo estaba oscuro, el aire quieto. Se detuvo frente a la puerta de Happiness y llamó suavemente. Ella la abrió, sus ojos cansados pero calmados. ¿Está todo bien?, preguntó. No exactamente, dijo, luego hizo un gesto hacia el pasillo. Camina conmigo. Ella asintió, tomando un chal mientras salían al patio. La luna colgaba baja, proyectando plata sobre los arriates. No me debes nada, Joy, comenzó Joshua, el nombre escapando de sus labios con sorprendente facilidad. Sé que estás tratando de encontrar tu equilibrio, y quiero ayudar, no como tu empleador, solo como alguien que te debe la verdad. Ella lo miró atentamente. ¿Y cuál es esa verdad? Se detuvo cerca de un banco y se volvió hacia ella. Esta casa no puede ofrecerte paz ahora mismo, pero puede ofrecerte espacio. He hecho arreglos. Hay una habitación de invitados en el ala este. Es tuya. Sin uniformes, sin deberes, solo tiempo para recordar quién eres. Ella parpadeó, atrapada entre el alivio y la sospecha. ¿Por qué harías eso por mí? Joshua respiró hondo. Porque durante años creí que había perdido a alguien, y ahora la veo en ti. Pero esto, lo que sea esto, tiene que comenzar sin presión, sin roles, sin obligaciones. Su voz se quebró. ¿No tienes miedo de lo que dirán tus padres? Él rió entre dientes, pero le faltaba humor. Ya lo dijeron todo. Ya terminé de dejar que hablen por mí. Ella asintió lentamente. Entonces me quedaré. Pero no como invitada o un proyecto, solo como alguien que intenta recordar. Él sonrió suavemente. Eso es todo lo que pido. Los días que siguieron fueron más tranquilos, más suaves en ritmo. Happiness se mudó al ala este y pasó sus mañanas sola en el balcón con vista al jardín, escribiendo en un cuaderno desgastado que Joshua le había regalado. Para tus recuerdos, había dicho, incluso los rotos. A la tercera mañana, preparó té y le pidió a la ama de llaves que llevara una taza extra al estudio. Cuando Joshua entró, sorprendido por el gesto, ella sonrió suavemente. Pensé que era hora de que yo hiciera la invitación. Él tomó el asiento frente a ella, el aire cálido con el aroma a jengibre y limoncillo. ¿Cómo van las páginas?, preguntó. Ella dudó. Algunas están en blanco. Otras duelen de escribir. Él asintió. Así es como comienza la curación. Tomaron un sorbo en silencio por un momento antes de que ella volviera a hablar. Hay algo extraño en recordar en pedazos. No se obtiene la emoción completa, solo sombras de ella. Él se recostó, mirándola atentamente. ¿Qué dicen las sombras? Ella sonrió débilmente. Dicen que una vez fui feliz. Que estuve a salvo. Joshua exhaló. Entonces tal vez tus recuerdos no son solo fragmentos. Tal vez sean mapas. Ella lo miró entonces, algo vulnerable brillando en sus ojos. ¿Crees que estábamos destinados a volvernos a encontrar? Él negó con la cabeza. Creo que nos interrumpieron, y ahora estamos de vuelta en la página donde alguien destrozó la historia. Un largo silencio siguió, lleno solo por el silencioso tintineo de las cucharas. No era romance, no era amistad, era algo más suave, un puente que se reconstruía, tablón por tablón, desde una base que ninguno de los dos había pedido perder. Sucedió en el jardín, debajo del árbol de mango más antiguo de la finca. Happiness estaba cuidando la base del tronco, quitando malas hierbas distraídamente, cuando sus dedos rozaron la curva suave de una roca familiar. Se detuvo, conteniendo la respiración. Sus ojos se abrieron mientras lentamente daba vuelta a la piedra. Un grabado descolorido en su superficie, JJ, la miró. Su pecho se apretó. No fue solo una coincidencia, era la piedra que Joshua había tallado cuando eran niños, prometiendo amistad para siempre.
Se sentó sobre sus talones, superada por una oleada de calidez y confusión. Un recuerdo la golpeó como una inundación, mejillas manchadas de tierra, jugo de mango goteando por los brazos, Joshua riendo, entregándole una piedra y diciendo, para que nunca me olvides, incluso cuando seamos viejos. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras se apretaba la piedra contra el pecho. Realmente eras mi mejor amigo, susurró. Esa noche, llamó a la puerta de Joshua, sosteniendo la piedra con fuerza. Él la abrió, con las cejas levantadas. Ella no habló inmediatamente, en cambio, pasó junto a él, colocó la piedra en su escritorio y retrocedió. Él la levantó lentamente. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con la voz temblorosa. Debajo del árbol de mango, dijo suavemente. Te recuerdo ahora. Recuerdo que me la diste. Una lágrima rodó por su mejilla. Eras el único niño que nunca se burlaba de mí, el único que esperaba cuando no podía correr rápido. Él la miró, aturdido. Y tú eras la única chica que me llamaba Yashi frente a mi padre y te salías con la tuya. Ambos rieron entre lágrimas. En ese momento, no se necesitaban explicaciones. El recuerdo había regresado, no solo a ella, sino a ambos. Victoria se paró en el ventanal de su suite privada, observando a Joshua y Happiness desde lejos mientras caminaban por el césped, sus risas eran llevadas débilmente por la brisa. Su mandíbula se apretó. Detrás de ella, Harold entró, ya sintiendo su inquietud. Ahora están más cerca, dijo sin volverse. Demasiado cerca. Harold se sirvió una copa, su silencio fue una confirmación. Hablé con la junta directiva, agregó. La decisión de Joshua de transferir acciones temporalmente está planteando preguntas. Si ella continúa influenciándolo. Sus palabras se desvanecieron, pero la implicación permaneció en el aire. Harold tomó un sorbo lentamente, luego murmuró, puede que necesitemos intervenir de nuevo. Ella se volvió bruscamente. No más cartas, no más pagos en secreto. Esta vez, eliminamos la distracción permanentemente. Más tarde esa noche, Harold llamó a Joshua a la sala de estar. El tono era formal. Necesitamos hablar sobre tus decisiones recientes, comenzó Harold. Tus enredos emocionales están comenzando a afectar tu juicio. Joshua entrecerró los ojos. ¿Te refieres a Joy? Victoria intervino entonces, tranquila pero cortante. Le has dado poder, no en nombre, sino en presencia, y esa presencia está sangrando en los negocios. Joshua cruzó los brazos. Tomé una decisión, una que se me debería haber permitido tomar hace años. Usted me la quitó. Entonces no dejaré que lo hagan ahora. La voz de Harold se endureció. ¿Y si tu junta directiva se rebela, si tu reputación se derrumba bajo el peso de un escándalo? Joshua se puso de pie. Entonces que así sea. Ya no cambiaré a las personas por puestos. Se dio la vuelta y salió, sin esperar a escuchar su respuesta. Arriba, Happiness escuchó el débil eco de sus pasos y supo que algo había cambiado de nuevo, y esta vez no fue el miedo lo que siguió, fue la resolución. A la mañana siguiente, la atmósfera en la mansión había cambiado. Joshua había hecho una visita tranquila a su asesor legal al amanecer y regresó con documentos firmados. No los anunció, se los entregó directamente a su padre durante el desayuno. ¿Qué es esto?, preguntó Harold, hojeando las páginas. La voz de Joshua era tranquila pero inquebrantable. Poder notarial. Estoy transfiriendo temporalmente el control mayoritario de la empresa a la junta directiva. Tomaré una baja sabática. Puedes asegurarle al público que me he retirado por bienestar personal. Victoria casi deja caer su tenedor. ¿Estás entregando tu legado? Joshua la miró. Estoy reclamando mi vida. El legado no significa nada si se basa en una mentira. Harold se burló. ¿Y qué piensas hacer mientras la junta directiva dirige todo? La respuesta de Joshua fue simple. Sanar. Aprender quién soy fuera de este imperio. Y tal vez finalmente llorar la infancia que me obligaron a olvidar. Se puso de pie. Si aferrarse al dinero significa dejar ir la verdad, entonces tómalo todo. La habitación quedó en silencio. Más tarde ese día, Happiness encontró una nota metida debajo de su puerta.
Estaba en la letra de Joshua, ya no tienes que correr. Tampoco yo. Respira. Ella apretó el papel contra su pecho y sonrió suavemente, las lágrimas calentando sus mejillas. Esa noche, las ventanas del ala este brillaban, no con extravagancia, sino con paz, una clase que ninguno de los dos había conocido dentro de estas paredes, no hasta ahora. Al atardecer, Joshua se paró bajo el árbol de mango donde su infancia había florecido y desaparecido una vez. Esperó, con las manos en los bolsillos, la vieja piedra todavía en su palma. Cuando Happiness llegó, estaba descalza, el césped rozando sus tobillos, su bufanda ondeando suavemente detrás de ella. No dijo nada al principio, simplemente se sentó junto a él en el banco de madera bajo, su silencio lleno de todo lo que no se había dicho. Este lugar, murmuró finalmente, nos vio a ambos antes de que supiéramos lo que significaba la pérdida. Ella miró hacia arriba a las ramas que se balanceaban. Y ahora nos está viendo regresar. Él sonrió. ¿Recuerdas el juego que solíamos jugar? Escondías mangos en tu vestido y pretendías que eran tesoros. Ella rió en voz baja. Y siempre los encontrabas, incluso cuando juraba que no podías. La risa se desvaneció en una quietud pacífica. Joshua se volvió ligeramente hacia ella. Te traje aquí porque necesitaba decir algo, donde la verdad no puede ser filtrada por las paredes. Ella lo miró, su expresión abierta. Dímelo. Él exhaló. No quiero apresurarme en nada, ni amor, ni expectativas, ni respuestas. Solo quiero que seamos honestos, sin etiquetas, sin presión. Happiness asintió lentamente. Eso es lo que quiero también, recordar sin ser presionada, existir sin demostrar mi valía. Se sentaron un rato más, mirando el cielo oscurecerse en púrpuras y azules suaves. Las luciérnagas brillaban cerca de las raíces. Joshua colocó la piedra entre ellos. Comenzamos algo aquí una vez, susurró. Tal vez no estamos destinados a terminarlo. Tal vez solo estamos destinados a comenzarlo de nuevo. Más lentamente, ella se acercó y tocó suavemente la piedra, sus dedos rozando los de él por un breve y tierno momento. Entonces que esta sea nuestra primera verdad, dijo. Y por una vez, la noche no tuvo sombras entre ellos. La mansión se había vuelto más tranquila, no por la ausencia, sino por la claridad. Joshua y Happiness ahora ocupaban el mismo espacio sin la carga de los roles o las expectativas. Ya no la trataba como a alguien que necesitaba ser salvada, y ella ya no se sentía como alguien que tenía que demostrar que pertenecía. Caminaban lado a lado en el jardín algunas tardes, sus conversaciones serpenteando desde recuerdos de la infancia hasta comidas favoritas y lo que significaba ser olvidado por aquellos que dicen amarte. ¿Crees que la curación alguna vez termina?, preguntó un día, sentada al borde de la fuente. Joshua se sentó a su lado. No. Creo que simplemente cambia de forma. A veces parece soledad. Otras veces parece perdón. Ella lo miró, sus ojos firmes. No estoy lista para nada romántico, todavía no. Él sonrió. Lo sé. No estoy pidiendo nada, solo esto, lo que sea que esto sea. Más tarde esa noche, compartieron la cena, no en el comedor formal, sino en la pequeña cocina que Happiness había fregado una vez. Las paredes resonaban con risas, suaves, poco frecuentes, pero reales. Agnes había renunciado silenciosamente 2 días antes, su silencio era más fuerte que cualquier disculpa. Victoria, todavía luchando por ocultar su desaprobación, ya no desafiaba las decisiones de Joshua. Harold, aunque menos vocal, había comenzado a pasar más tiempo lejos de la finca, quizás para evitar enfrentar las consecuencias de una verdad enterrada durante demasiado tiempo. En medio de todo esto, Joshua y Happiness no hicieron declaraciones, ni se tomaron de la mano, ni susurraron promesas, solo presencia. Y la presencia, después de años de silencio y pasados robados, se sentía sagrada. Antes de irse a la cama, Happiness colocó la piedra tallada en su nueva mesita de noche y susurró, mañana escribo la parte de mi historia que elijo. Fuera de su ventana, el árbol de mango se balanceaba suavemente, como si hubiera estado esperando todo este tiempo su regreso. Semanas después, llegaron las primeras lluvias de la temporada, ligeras, purificadoras e inesperadas. Happiness estaba parada en el balcón, envuelta en un chal, observando las gotas besar el jardín de abajo. La casa ya no se sentía como una jaula o un castillo,
era solo un lugar, paredes que contenían fragmentos de dolor antiguo y nueva paz. Joshua estaba en el estudio, hojeando el diario que ella había dejado abierto en el escritorio antes. En una de las páginas, escrita con una letra limpia e inclinada, estaban las palabras: la curación no es ruidosa. A veces simplemente significa quedarse cuando sería más fácil huir. Cerró el libro suavemente y miró por la ventana donde la vio, con los brazos extendidos, sonriendo hacia el cielo. No la interrumpió. Ella parecía libre, y eso era suficiente. Esa noche, Happiness regresó a su habitación y volvió a levantar su pluma. Comenzó a escribir: mi nombre es Joy, pero también soy Happiness. No soy quien dijeron que era, y no soy quien intentaron hacerme olvidar. Me estoy convirtiendo, lentamente, en mis propios términos. Hizo una pausa, presionando el bolígrafo suavemente contra el papel, luego agregó: y aunque todavía no hay romance, hay paz. Hay verdad. Está Joshua, ya no el niño del árbol, sino el hombre que me devolvió mi nombre sin pedir mi corazón. Cerró el diario, se puso el collar alrededor del cuello y apagó la lámpara. Afuera, la lluvia había cesado, y la noche zumbaba con posibilidades silenciosas. No se había escrito ningún final, y no se necesitaba ninguno. Lo que quedaba entre ellos no era un capítulo final, sino uno primero, todavía esperando a desarrollarse, sin presión ni plazos, solo esperanza. Este es el fin de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Deja un me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias por mirar.